de Jesús. Vamos a comenzar este mensaje. Disponemos el corazón, abrimos nuestros oídos. Yo te pido, mi hermano y mi hermana, en el nombre de Jesús, que cierres tus ojos naturales, que abras tu corazón en el nombre poderoso de Jesús para escuchar lo que el Espíritu tiene para su iglesia en esta hora, en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por eso disponemos el corazón. Esta es una palabra que el Espíritu me daba esta mañana. El día de ayer estuve disponiendo mi corazón a que el Espíritu me diera un mensaje y yo dije: Padre, tú eres el único que conoce el corazón de tu pueblo. Yo no puedo venir, Padre Santo, a dar un mensaje basado en mis pensamientos ni en mis capacidades. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escucharte a ti, mi Dios. Por eso el Espíritu Santo me dejó esperando su voz por un tiempo para poder dar un mensaje. Pero muchas veces Él nos hace esperar. Él nos hace esperar porque es importante esperar y depender de Él. Depender de Él. Pero mientras que tú estás esperando, así como el Espíritu Santo ponía en mi corazón hace unas semanas, mientras que tú estás esperando, medita en Él. Ten tu corazón apegado en Él. Mientras que tú estás allí esperando, ten tus oídos abiertos, porque cuando menos pienses, el Espíritu Santo abre su boca y te habla. Él te habla. Él te habla, porque Él tiene un tiempo. Él muchas veces nos hace esperar, y aún ese tiempo de espera es una prueba, pero nos lleva a depender de Él en todo tiempo, porque nosotros somos un pueblo que depende de Él, depende de su presencia, así como los árboles dependen de las aguas, así como la fe depende del Espíritu. La fe depende del Espíritu. Nosotros no podemos pretender creer si nosotros no nos apegamos al Espíritu. Es imposible tener fe si nosotros no nos apegamos al dueño de la fe, Porque ¿cómo puedes tú alimentarte si tú no corres al alimento? ¿Cómo podríamos nosotros saciarnos si nosotros no nos alimentamos? Solamente hay una forma en que tu fe pueda ser saciada, y es corriendo a la fuente de la fe, Y en esta hora el Espíritu de Dios trae un mensaje para fortalecer tu fe, para duplicar tu fe en esta hora. Porque solamente por medio de la fe podremos agradar a Dios, porque Él quiere un pueblo que le crea, un pueblo que cuando Él convoque, un pueblo que diga: Padre, aquí estoy, porque tú estás convocando, a pesar de que yo no puedo ver, a pesar de que muchas veces yo no puedo entender, yo estoy aquí, porque yo creo en la voz del que me está hablando, yo creo en la voz del que me llamó, y por eso yo estoy aquí acudiendo a tu llamado, acudiendo a tu convocatoria en el nombre poderoso de Jesús, porque hay un Dios que me está llamando, así como dijo Samuel cuando escuchó la voz de Dios. Le dijo: Padre, habla, que tu siervo escucha. Y hubo una disposición en Samuel para escuchar la voz del que le hablaba. Él sabía que no era ningún hombre, él sabía que no era Elí el que le estaba hablando, él sabía que era el Dios sobrenatural, el creador de todas las cosas, el dueño del entendimiento, el que le estaba hablando, el dueño del propósito, era el que le estaba hablando. Y por eso Samuel dispuso su corazón, así como yo te pido en esta hora, mi hermano y mi hermana, dispón tu corazón, porque si tú estás aquí, no es para escuchar un hombre,
No es para venir a una reunión más, no es para cumplir con un ayuno más, es para escuchar la fuente de poder, la fuente de vida, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el que te dio la vida, el que sopló sobre ti cuando tú estabas perdido en tus delitos y pecados, el que te revistió cuando tú estabas desnudo, el que te levantó cuando nadie te miraba, el que te ha dado vida, el que te ha dado un nombre, el que te ha dado un ministerio, el que te ha dado entendimiento, el que te ha dado conocimiento, el que ha abierto tu pensamiento, el que te ha dado sobriedad, el que te ha abierto los ojos, el que te ha abierto los oídos. Ese es el Dios que te quiere hablar en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, porque no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual que el nombre que sobre todo nombre. Él es el más alto, Él es el más grande, Él es el más poderoso, Él es el soberano. Él es el soberano, Él es el que hace mover los vientos, Él es el que puso límite a los mares, Él es el que llamó a cada estrella por su nombre. Él es el que creó la inmensidad del universo. Ese es el Dios que está aquí contigo. Ese es el Dios que quiere hablarte. Ese es el Dios que quiere hablar a tu corazón en esta hora. Ese es el Dios que está aquí. Esa es su presencia que se está moviendo en esta hora, porque Él es el que convoca. Él es el que llama en el nombre poderoso de Jesús, así como Él llamó a Moisés, así como Él llamó a Jeremías, así como llamó a Isaías, así como llamó a Abraham. Él es el que está llamando en esta hora. Ese es el Dios poderoso, el que llama en el nombre poderoso de Jesús. Él es el Dios que está tocando trompeta en este tiempo, el que abre las bocas, el que llena el corazón en el nombre poderoso de Jesús. Ese corazón insaciable, Él es el que le conoce, Él es el que lo llena, porque Él es el que da las aguas, esas aguas que tú bebes y que nunca más vuelves a tener sed. Él es el dueño de la paz, Él es el dueño del amor, de ese amor que habla Corintios 13, ese amor que como que no es igual al del mundo, es ese amor eterno, ese amor sobrenatural, ese amor que perdona multitud de errores, ese amor que lleva fuera todo temor y toda inseguridad. Él es el dueño de la paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aun cuando las tormentas corren, que aun cuando se levantan circunstancias, aun cuando se levantan enfermedades, aun cuando tu cuerpo se ha afligido, así como fue afligido el cuerpo de Job, aún en medio de aquella enfermedad, Dios se manifestó con gloria, con una gloria sobrenatural, porque no importa muchas veces las circunstancias, si tus ojos están puestos en lo sobrenatural, tú vas a ver la mano de Dios, tú vas a ver a Dios obrar, porque vas a mantener tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe, porque sin Él no hay fe. Sin Él no hay fe. Si tú te despegas del Espíritu, vas a tener una fe falsa, una fe que tal vez se va a derrumbar con una tormenta, pero si tú te mantienes pegado al Espíritu, si tú te mantienes pegado a la fuente de vida, vas a tener una fe inconmovible, una fe que no se va a caer, una fe que no se va a quebrantar con ninguna circunstancia. Así padre y madre te dejaren, tú no temerás, porque por medio de esa fe, por medio de esa convicción de lo que tú no estás viendo, por medio de esa convicción y esa certeza de lo que tú estás esperando en el nombre de Jesús, tú vas a trascender en lo espiritual. Tú vas a trascender en lo espiritual, porque tú vas a tener la convicción, la certeza, la seguridad de lo que tú estás esperando, porque tú estás esperando en un Dios sobrenatural, en un Dios que es invisible para el mundo, pero que es visible para todos aquellos que le están buscando, que es visible para todos aquellos que han dispuesto su corazón a abrir sus ojos, a caminar y levantarse de su condición y empezar a caminar conforme a la instrucción que el Espíritu Santo está dando en este tiempo. Ese pueblo que no se queda allí frustrado, ese pueblo que no se queda allí estancado, sino que
Entra a las aguas del Espíritu, porque las aguas del Espíritu se están moviendo y Él está trayendo lluvia en este tiempo, lluvia de bendición espiritual en este tiempo para tu vida, para tu vida, para tu vida, para tu casa. Para tu casa. Por eso quita tus ojos de lo natural, quita tus ojos de lo natural, quita los ojos de lo natural, porque lo natural se desvanece. Lo natural muchas veces trae engaño a tus sentidos, trae engaño y te llena el pensamiento de duda, de incredulidad. Pero si tú pones los ojos en lo verdadero, que es lo espiritual, porque el reino espiritual fue mucho antes que el reino natural. El reino natural fue creado de lo espiritual, porque antes de que todas estas cosas que tú estás viendo en lo natural fueran creadas, el reino espiritual ya existía. Antes de que todas estas cosas que fueron creadas naturalmente, el reino de Dios ya existía, porque Él fue el creador de todas las cosas que tú puedes ver. Él fue el creador de todo lo que tú puedes percibir. Él fue el creador de todas las cosas que tú puedes palpar con tus sentidos. Él fue el creador. Por eso el propósito que Dios tiene sobre tu vida es sobrenatural, es espiritual. Aun cuando el enemigo quiera venir a engañarte y quiera venir a decirte que tú vas a perder el propósito, que lo que tú estás pasando tal vez va a durar para siempre, pero yo te digo que cualquier circunstancia que tú estés pasando en este tiempo es temporal, pero lo que permanece para siempre es lo espiritual, porque cielo y tierra pasará, mas la palabra de nuestro Dios poderoso durará para siempre. Durará para siempre. Por eso lo que tú estás haciendo en este tiempo, de disponer tu corazón para ayunar, para buscar la presencia de Dios, tú estás invirtiendo en algo eterno, tú estás cimentando tu vida sobre la roca, porque Dios está haciendo algo sobrenatural en este tiempo y Dios te va a fortalecer, porque si tú le crees a Dios te va a llevar a una dimensión donde tú nunca antes has estado. Dios te va a llevar a una profundidad donde tú nunca antes has estado, así como tú lo has visto con tus ojos, porque tú has sido testigo del poder de Dios, tú has sido testigo de la misericordia, del amor de Dios, y Dios va a hacer cosas grandes. Porque en Dios, como dice su palabra, en Dios haremos proezas, pero solamente a través de Él, Tú no vas a hacer proezas en tus propias fuerzas, tú no vas a hacer proezas confiando en los hombres, tú no vas a hacer proezas confiando en lo natural, tú no vas a hacer proezas ni siquiera confiando en tus talentos, tú vas a hacer proezas en Dios. Por eso la palabra de Dios es tan clara, que dice solamente en Dios, solamente en su espíritu, solamente en Él haremos proezas, porque en su espíritu el pueblo de Israel fue victorioso, en su espíritu David venció ejércitos, hizo proezas, en su espíritu Salomón recibió sabiduría como ningún otro hombre, en su espíritu Moisés fue dada autoridad para libertar a un pueblo. En su espíritu, solamente en Dios, solamente en su presencia, solamente a través de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él es el camino. En el nombre poderoso de Jesús, y así como dice Hechos capítulo 11, versículo 27, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque había sido depositado en Moisés una fe, una certeza de que para donde él iba, lo que él iba a hacer era más grande que lo que él había vivido hasta el momento. Él había crecido en Egipto, él había visto un pueblo tal vez poderoso naturalmente, pero lo que él había visto, lo que él tenía en su corazón, él sabía que era más grande que cualquier otra cosa. Él tenía esa certeza, porque había un propósito en su vida, así como hay un propósito en tu vida en este tiempo. Y dice, porque se mantuvo firme
porque se mantuvo firme, como viendo al invisible, como viendo al invisible. Yo quiero que tú digas en esta hora, como viendo al invisible, como viendo al invisible. Y esta es la fe, la certeza de lo que no se ve, porque los ojos naturales de Moisés veían tal vez un desierto, los ojos naturales de Moisés veían tal vez el faraón, veían un ejército egipcio, veían muchas murallas tal vez, veían muchas cosas naturales, pero Moisés se movió como viendo al invisible, como viendo al invisible, creyendo que él iba para allá, para lograr un propósito, un llamamiento que Dios tenía en su vida, en su vida. En su vida. Por eso yo te digo en esta hora, se pueden levantar muchas cosas. Puedes ver que tal vez hay sequedad, puedes ver que tal vez hay dureza, puedes ver que hay circunstancias que se oponen, puedes ver que tal vez hay mucha enfermedad muchas veces, puedes ver que muchas veces hay aflicción, depresión, muchas veces soledad. Pero yo te digo en esta hora, levántate, mi hermano, como viendo al invisible, como viendo al invisible, porque hay un llamamiento sobrenatural sobre este pueblo, hay un llamamiento natural sobre tu vida, sobre tu vida. Yo te estoy hablando a ti que dispones tu corazón para buscar la verdad, para buscar la justicia, para buscar el reino sobre todas las cosas. Tú que estás buscando la presencia de Dios, tú que meditas en la palabra de Dios de día y de noche, de día y de noche, levántate como viendo al invisible, como viendo al invisible, así como Pedro y Juan proclamaron sanidad sobre aquel cojo que llevaba pidiendo limosnas sin poder entrar al templo por sus propias fuerzas. Estaba allí en aquel templo años y años pidiendo limosnas de los hombres, pero en este tiempo va a haber un pueblo que se levante, que ya no pida limosnas a los hombres, que ya no busque más a los hombres, sino que se levante en el nombre poderoso de Jesús y entre la gracia del Dios Todopoderoso, porque Él es el que te da la vida. Ya no vas a pedir más limosnas a los hombres. Ahora vas a estar aquí con un corazón que cree, un corazón que realmente escucha la voz de Dios y tiembla su presencia. Ese es el pueblo que Dios está levantando en este tiempo, esa generación que Dios está levantando, una generación que ha sido predestinada para este tiempo, para estos tiempos difíciles, pero es una generación que no pone su mirada en los tiempos difíciles, es una generación que no pone su mirada en la destrucción del mundo, es una generación que no pone la mirada en el coronavirus, es una generación que no pone la mirada en la enfermedad, es una generación que se levanta en el nombre poderoso de Jesús, se levanta en el nombre poderoso de Jesús. Y así como Pedro y Juan proclamaron sanidad sobre aquel cojo y le dijeron, levántate, mírame a los ojos, así te dice el Espíritu Santo de Dios, mírame a mí, porque yo fui el que te llamé, pon tus ojos sobre mí en el nombre poderoso de Jesús. Yo soy el que está convocando, yo soy el que te está llamando en el nombre poderoso de Jesús, y yo te llamo a mi presencia en esta hora, porque este ayuno no es para rendírselo a ningún hombre, este ayuno es para rendírselo a la presencia del Dios poderoso, para ir a la intimidad con Él y decir, Padre, aquí estamos, me rindo a mi carne, me rindo a mí mismo, me rindo a mis deseos, me rindo a todo lo que yo siento, me rindo a mis emociones, y ahora yo renuncio a todas estas cosas y voy a tu presencia, Padre. Renuncio a todo lo que yo sienta, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, y voy a tu presencia y te entrego este ayuno y confío en todo lo que tú vas a hacer, Padre Santo, porque aún así yo no pueda entender en esta hora, aún así yo no pueda ver lo que tú vas a hacer por medio de este ayuno. Tengo la confianza, mi Dios, Padre Santo, de que tú vas a hacer proezas, de que tú vas a transformar, de que tú vas a levantar en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, así como Pablo se levantó después de haber sido apedreado, porque fue apedreado casi a muerte, pero él se levantó, porque él se levantó como viendo al invisible, porque había un fuego que ardía dentro de él, había algo que el Dios Todopoderoso había colocado en su corazón, después de aquel encuentro sobrenatural, aquel encuentro que transformó su vida, aquel encuentro que transformó su pensamiento en el nombre poderoso
poderoso de Jesús, aquel encuentro que lo trajo de tinieblas a la luz admirable, en el nombre poderoso de Jesús. Y aún así, con su cuerpo doliente, aún así con el dolor en su corazón por haber sido apedreado, se levantó y al día siguiente siguió abriendo su boca, hablando del Dios todopoderoso, porque no se rindió a la circunstancia, no se rindió a lo que estaba sintiendo, sino que se levantó en el nombre poderoso de Jesús y empezó a avanzar y empezó a seguir caminando, aun cuando su cuerpo le dolía, aun cuando aquellas pedradas habían penetrado su piel, y él se levantó porque había un llamamiento poderoso, había un llamamiento santo sobre su vida en el nombre poderoso de Jesús. Y aún así tú sientas aflicción, aún así tú sientas que hay algo que te está tirando para atrás, que hay algo que te quiere regresar en el camino, hay algo que no te quiere dejar avanzar, tú te levantas porque Dios es el que te está llamando, porque Dios es el que está llamando, te está dando vida, está soplando vida sobre ti, así como en aquel valle donde sopló vida sobre los huesos secos, porque no fue Ezequiel. Ezequiel fue un instrumento que Dios abrió la boca, pero fue necesario que Ezequiel creyera, y así Dios quiere que tú creas en esta hora, que tú le creas con todo tu corazón, que deseches todo pensamiento opuesto a la presencia de Dios en esta hora y que te enfoques, que te llenes de la fe de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Llénate de la presencia de Dios. Llénate de la presencia de Dios, así como David, que siendo solo un pequeño, que siendo apenas allí menospreciado aún por sus hermanos, menospreciado por su propia familia, muchos no quisieron poner la mirada en David, muchos tal vez pensaron que David nunca iba a ser rey porque simplemente estaba allí apacentando unas ovejitas que tal vez eran menospreciadas también, pero llegó la presencia de Dios a aquel lugar con un propósito, mirando al que era vil y menospreciado para levantarlo. Y David se levantó y empezó a creer en el llamamiento de Dios y se levantó en aquel campo donde estaba aquel gigante y sin ningún tipo de armadura natural se levantó como viendo al invisible. Él sabía que no necesitaba nada natural, él sabía que no necesitaba nada, pero que era necesario que él caminara, que era necesario que él se levantara, que era necesario que él creyera, porque el llamamiento que Dios le había hecho no era un llamamiento que le había hecho su padre natural, no era un llamamiento que le habían hecho sus hermanos, era un llamamiento que venía desde la eternidad para su vida. Y se levantó y mirando a aquel gigante que era tal vez 4 veces mayor que él en estatura, mirando a aquel gigante se levantó y empezó a creer, a tener la seguridad y dijo: tú tal vez eres más grande que yo, eres más fuerte que yo naturalmente, pero yo vengo en el nombre que es sobre todo nombre, vengo en nombre de un Dios poderoso que tú tal vez no conozcas, y yo me levanto firme en esta hora. Y no se dejó vencer de la circunstancia, no se dejó vencer del miedo. Tal vez su corazón temblaba, tal vez sus piernas le temblaban, tal vez sus pensamientos muchas veces eran atacados, aún por el enemigo, diciéndole: tú no vas a poder vencer al gigante. Pero había un llamamiento sobrenatural y David caminaba hacia el campo de batalla, como viendo al invisible, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso ten la seguridad, pon tus ojos en lo invisible, así como Moisés se movía por el desierto guiando a un pueblo, confiando aún en medio de la sequedad, porque estaban en medio de un desierto, pero sus ojos vieron brotar agua de aquella peña. Porque aquel Dios que es invisible para muchos, pero que te está siendo revelado a ti, en tu vida, en tu corazón, aquel Dios que es el Dios poderoso, fue el que tocó aquella peña seca, y empezaron
a ver los ojos. Todos los ojos fueron testigos de cómo brotaba agua de aquella peña. Brotaba agua de aquella peña. Él es el experto en hacer brotar agua en medio de la sequedad, en medio de la sequedad. Todas las cosas que son imposibles para nosotros son posibles para nuestro Dios, para nuestro Dios. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos vuelve a decir, solamente en Él haremos proezas. Solamente en Él haremos proezas. Aun cuando Israel se enfrentaba a ejércitos que le doblaban en número muchas veces, tal vez las armas que eran más poderosas las de ellos, pero ellos iban con el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca que les recordaba que el Espíritu de Dios estaba con ellos, y aun cuando se veían sitiados, aun cuando se veían rodeados, aun cuando veían que no había salida, en medio de aquel pueblo, en medio de aquel sitio donde estaban rodeados, siempre veían la presencia de Dios, y sobrenaturalmente sus enemigos eran cegados, sobrenaturalmente sus enemigos eran incapacitados, porque llegaba la presencia del Dios victorioso, porque tenemos un Dios victorioso, ese Dios invisible que vio Moisés, porque se movía como viendo al invisible, como viendo al invisible. En el nombre poderoso de Jesús, así como aquella mujer con flujo de sangre, que después de luchar tanto tiempo con su enfermedad, que no había encontrado una respuesta en los hombres, que no había médico que la ayudara, que no había sanidad, que tal vez era una enfermedad que no tenía cura, no tenía remedio, pero ella se acercó a la presencia de Dios como viendo al invisible, como viendo al invisible, y ella sabía que solamente con tocar su manto, tuvo una fe inquebrantable. No era una fe falsa, era una fe inquebrantable en el nombre poderoso de Jesús. Así tú te estás acercando en este tiempo por medio de este ayuno, porque por medio de este ayuno, por medio de esa fe inquebrantable en el Espíritu de Dios, tú vas a tocar el manto del Dios Todopoderoso. Y así como aquella mujer que conmovió a Jesús porque dijo, aún esta mujer tiene más fe que cualquiera de este pueblo. Esta mujer tiene más fe en el nombre poderoso de Jesús. Así va a ser tu fe, la fe que el Espíritu Santo te está entregando en esta hora. Por eso recibe en el nombre poderoso de Jesús, recibe, no te dejes engañar del enemigo, porque el enemigo, así como la que recibió Eliseo, cuando Elías fue subido al cielo, Eliseo recibió una doble porción de la fe y tuvo una fe inquebrantable, En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, así como dice Éxodo, capítulo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin para continuar sus etapas, según el mandato del Señor, y acamparon en Refidim, donde no había agua. Dios los había llevado a un lugar donde no había agua, para que el pueblo bebiera. Y esto es algo sobrenatural, algo que tal vez no podamos entender en nuestra propia carne, pero Dios los llevó a un lugar donde no había agua para que bebieran. Cualquiera en aquella época hubiera tal vez reprochado a Dios, cualquiera en aquella época hubiera dudado de Dios. ¿Cómo así que tú nos vas a llevar a un lugar donde no hay agua para que bebamos? Pero había un propósito de Dios, era mostrar su poder, era manifestarse como el Dios sobrenatural, porque Él es el experto en cambiar maldición en bendición. Él es el experto, el Dios de los imposibles, y en medio de aquel lugar donde había sequía, donde había un pueblo sediento, un pueblo que tal vez no había bebido por días, pero Dios lo llevó allí a aquel lugar y le mostró su gloria y le dijo, ahora vas a ver que yo soy el Dios poderoso, el Dios sobrenatural, que aun cuando tus ojos vean sequía, que aun cuando tus ojos vean enfermedad, yo estoy aquí para hacerte ver que en medio de esa sequedad, yo soy el único que tiene el poder de hacer brotar agua en medio del desierto. Yo soy el único que tiene la potestad, el poder sobrenatural, porque todo lo que es difícil para ti, en mis manos son posibles.
En mis manos son posibles, dice el Espíritu de Dios. Por eso pon tus ojos en lo sobrenatural. Muévete y camina como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Así como dice en Romanos capítulo 4, versículo 17. Delante de aquel en quien creyó, estaba Abraham allí. Estaba allí aquel hombre, delante de aquel a quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él es el Dios que llama a todas las cosas que no existen como si existieran. Por eso Dios te va a entregar autoridad, por medio de la fe que Dios te está entregando. Dios te va a entregar una autoridad, así como la que le entregó a Ezequías cuando le dijo: proclama sobre esos huesos secos, porque esos huesos secos van a vivir, porque no va a ser por tu fuerza, no va a ser con ejército, va a ser con mi espíritu. Porque no es con nuestras fuerzas, amado pueblo de Dios, no es con nuestras fuerzas. Por eso sal del afán, sal de la tribulación, sal de la impaciencia y entra el Espíritu de Dios, porque solamente en el Espíritu los huesos van a vivir, solamente en su presencia los huesos van a vivir, solamente en Él van a vivir, porque Él es el que Dios que ve las cosas que no son como si fueran. Tú tal vez puedes ver caos, puedes ver muchas cosas, pero si tú entras a la dimensión del Espíritu, vas a ver un propósito de Dios, en lo que está pasando, pero es necesario que tú le creas, porque aún Jesús decía: las cosas que yo hago ahorita no las puedes entender, pero las vas a entender después. Pero mientras que tú las entiendes, mientras que tú las comprendes, es necesario que entres al fuego de mi Espíritu, es necesario que entres a mis aguas y empiezas a sumergirte aún en contra de tu pensamiento, aún en contra de tu entendimiento, porque así como decía Jesús: todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Aún así no entienda, aún así no vea, aún así no comprenda, aún así sus ojos naturales vean como si fueran a ir a una muerte segura, pero yo estoy aquí, dice el Espíritu Santo, para guiarte, para levantarte. En el nombre poderoso de Jesús. Así como le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Esto era algo que tal vez Abraham le sacaba tal vez de su entendimiento humano, porque él decía: ¿cómo es posible que yo, estando aquí con mi familia, estando aquí con una seguridad aparentemente bien, naturalmente, y tú me digas que me salga de este lugar? Tú me digas que salga de mi condición, que salga de este lugar donde yo he estado por tanto tiempo. Tú me estás diciendo que salga de aquí, mi Dios. ¿Por qué me lo estás diciendo? Tal vez a Abraham se le pasaban muchos pensamientos por la cabeza y Dios le decía: es necesario que tú te salgas de tu condición, es necesario que tú salgas de aquel lugar para que puedas avanzar, para que tú puedas mirar a aquel Dios invisible, para que tú puedas caminar en lo sobrenatural, porque hasta el momento tú has caminado en lo natural, pero Dios quiere llevarte a lo sobrenatural. Lo sobrenatural, esto era lo que Dios le decía a Abraham en ese tiempo, porque era un llamamiento espiritual, y Dios le decía: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, porque Dios no solamente le estaba dando la instrucción de que saliera de aquel lugar, sino que le estaba diciendo: no te preocupes, porque yo te voy a mostrar para dónde vas a ir, porque hay un propósito que yo ya tengo contigo. Así tú no lo conozcas, así tú no lo sepas en este momento, pero es necesario que tú creas en mí, que salgas de aquel lugar, de aquella condición, de aquel pensamiento que te está estancando y salgas al lugar que yo te mostraré. Y por medio de este ayuno, Dios te va a mostrar un lugar, te va a mostrar una instrucción donde Dios te quiere llevar. Es necesario que tú creas en lo que Dios te está hablando, en lo que Dios te va a mostrar,
porque es un Dios conocedor de todas las cosas y sus planes están por encima de los nuestros, sus pensamientos están por encima de los nuestros y tienes que creer que Él tiene planes de bien contigo, no tiene planes de calamidad. Y esto fue lo que Abraham creyó, porque él le obedeció a Dios. Él dijo, está bien, aún en contra de mis propios pensamientos, aún en contra de mis propios sentimientos, de mis propias emociones, yo me levanto y te creo. Yo me levanto y te creo. Yo me levanto y te creo en el nombre poderoso de Jesús. Y salgo de mi condición en esta hora. Salgo de mis pensamientos, de todo aquello que me ha dejado estancado por meses, por años, caminando en círculos. Yo me levanto en esta hora y voy allí al llamamiento. Salgo de mi condición, salgo de mi lugar de confort en esta hora y voy hacia donde tú me estás llamando, hacia donde tú me estás mostrando, en el nombre poderoso de Jesús. A la tierra que te mostraré, dice nuestro Dios. A la tierra que yo te mostraré, al lugar que yo te mostraré, porque en aquel lugar fluirá la miel, fluirá la leche, fluirá mi presencia, fluirá mi espíritu, fluirá mi palabra, fluirá mi conocimiento, fluirá mi revelación, fluirán tus dones, fluirán tus talentos, toda para la gloria, para el propósito que yo he puesto en ti, en el nombre poderoso de Jesús, porque hay un Dios que te está llamando y te quiere que te levantes, quiere que te levantes y avances, como viendo al invisible, como viendo al invisible en el nombre poderoso de Jesús, como viendo al invisible. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 12. Entonces me invocaréis, porque el propósito, uno de los propósitos del ayuno es invocarle a Dios, invocarle. Porque no se trata solamente de abstenernos de comer, se trata de invocarle en espíritu, en verdad. Entonces me invocaréis y vendréis, te acercaréis, porque por medio del ayuno nos acercamos a su presencia. No nos acercamos a algo natural, nos acercamos a algo sobrenatural. Y vendréis y oraréis en mí, en mi presencia, en mi espíritu. No vas a orar en tu carne, no vas a orar en tus pensamientos, no vas a ayunar en tus pensamientos, vas a ayunar en el Espíritu de Dios, vas a ayunar en la presencia de Dios en este tiempo. Y oraréis a mí porque yo soy la fuente de vida, yo soy el que sacia de bienes tu vida, yo soy el que te bendice, yo soy el que te llena de gozo, yo soy el Dios poderoso, dice el Espíritu Santo de Dios. Oraréis a mí, yo os oiré, porque entonces encontraré en ti un corazón humillado delante de mi presencia, un corazón que se rinde ante mí, un corazón que reconoce mi poder, un corazón que reconoce mi autoridad, un corazón que reconoce que yo soy la fuente de vida, que yo soy la fuente de vida, la fuente de todo poder. Yo soy el que tiene los manantiales, yo soy el que tiene los manantiales que llenan tu corazón. Y entonces yo encontraré en ti un corazón dispuesto, un corazón que se despoja de sí mismo, un corazón que no piensa en lo natural, un corazón que ni siquiera corre detrás de los títulos ni de los dones, un corazón que busca mi presencia con todo el fuego, con toda la disposición. Busca mi presencia, busca mi reino, busca mi justicia sobre todas las cosas, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, porque me vas a buscar con
con todo tu corazón, porque tu corazón ya no va a ser más infiel, tu corazón ya no va a estar buscando más otras cosas, tu corazón ya no va a estar más entretenido, tu corazón ya no va a estar buscando saciarse de otras cosas en lo que tú tal vez has puesto tu mirada. Tu corazón me va a pertenecer a mí en su totalidad y tú vas a ser ese pueblo, tú vas a ser mi amada, y me vas a corresponder con todo tu corazón, porque yo quitaré de en medio de ti aún la idolatría, aún la vanidad, aún el egocentrismo, aún el orgullo, y todas estas cosas van a desaparecer de tu vida en el nombre poderoso de Jesús, y todo tu corazón me va a pertenecer, porque yo te lo he pedido, yo te he dicho muchas veces, dame, hijo mío, tu corazón, y por medio de esta convocatoria, tu espíritu va a ser fortalecido, vas a ser renovado en el nombre poderoso de Jesús y vas a empezar a caminar como viendo al invisible, en el nombre poderoso de Jesús, Dice la palabra de Dios, ya para terminar este mensaje, en el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, porque habrá un pueblo que camine como viendo al invisible, que pareciera que estuvieras en un sueño que te está apartando de una realidad natural, que te está llevando a la realidad sobrenatural. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Habrá un reconocimiento de que fue Dios el que obró en tu vida, de que fue Dios el que obró en tu corazón, de que fue Dios el que obró en tu ministerio, de que fue Dios el que te restauró, de que fue Dios el que te levantó. Y habrán muchos ojos que verán tu levantar después de tu humillación, porque después de la humillación viene el levantamiento. Por eso yo he insistido tantas veces en que te humilles delante de mí, porque yo quiero levantarte. Yo no solamente quiero verte humillado, yo no solamente quiero verte allí postrado, yo quiero levantarte. Yo quiero que mi propósito se cumpla en tu vida. Yo quiero que alcances la estatura del varón perfecto, aun cuando tú has pensado que es difícil, que es imposible, que tal vez te vas a quedar en el proceso toda la vida, pero yo te digo, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas. Va a venir un tiempo, por eso sigue caminando como viendo al invisible, llama las cosas que no son como si fueran. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, aún en medio de la adversidad, en medio de las tormentas, te llenarás de la alegría, del gozo del Espíritu que viene del cielo, como esa lluvia que cae como un torrente en el nombre poderoso de Jesús, porque es una lluvia abundante, porque Dios no solamente te está enviando escasez, Dios te está enviando una lluvia abundante en este tiempo. Una lluvia que tal vez tú no has podido ver por estar enfocado en otras cosas, pero el Espíritu de Dios viene a enfocarte. El Espíritu de Dios viene a abrirte aún más los ojos para que tú veas lo sobrenatural, para que tú veas los ángeles moverse a tu favor, para que tú veas la mano de Dios a tu favor en el nombre poderoso de Jesús, para que tú seas ese pueblo que Dios ha estado buscando por tanto tiempo, por años, por siglos tal vez, en el nombre poderoso de Jesús. Pero en este tiempo se va a levantar ese pueblo que va a salir de la cautividad, ese pueblo que se va a negar a sí mismo y dicen, Padre, aquí estoy mi Dios creyéndote, aquí estoy mi Dios Padre Santo, quitando mis ojos de lo natural y poniéndolos en lo espiritual. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev.
así como dice el versículo 14, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev, porque los arroyos del Negev nacían aún en medio de la sequedad, aquellos arroyos donde iban multitudes a saciar su sed, porque todo lo demás era sequedad, pero la única esperanza eran los arroyos del Negev, esos arroyos que Dios está haciendo brotar en este tiempo, porque Dios es tu única esperanza, Dios es tu única esperanza. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Todo lo que te ha afligido, todo lo que te ha deprimido, todo lo que has tenido en tu corazón, todas las luchas, vas a ver cegar el regocijo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Pero no vas a ver ese regocijo hasta que tú me creas, hasta que tú te levantes de tu condición, hasta que tú empieces a caminar como viendo al invisible, Dios le dio una orden a Moisés, Dios le dio autoridad, pero era necesario que Moisés mismo caminara, era necesario que Moisés mismo fuera, era necesario que Moisés mismo se dispusiera a creer en el nombre poderoso de Jesús. Y dice el versículo 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, porque Dios ha puesto una semilla en ti. Tal vez te ha costado trabajo, tal vez te ha costado sacrificios, tal vez te ha costado muchas cosas, luchas en tu mente, luchas en tu corazón, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas en el nombre poderoso de Jesús. Y esa es la promesa que Dios viene a recordarnos en esta hora, para que tú sigas caminando, para que te levantes, porque ya Dios no quiere ver un pueblo más estancado, un Dios que dependa solamente de un hombre, de la voz de un hombre, porque desafortunadamente ese fue el error que cometió el pueblo de Israel en medio del desierto. Dependían solamente de la voz de Moisés, pero no se daban cuenta que el Espíritu de Dios estaba allí en forma de nube, estaba allí en una nube con ellos, encima de ellos todo el tiempo estaba el Espíritu de Dios allí, pero ellos se comunicaban con Dios como si Dios estuviera lejos, pero Dios está cerca. Dios está aquí para guiarte, para hablarte, para sustentarte, para llenarte, para levantarte, para restaurarte, para sanarte. Él es la fuente, Él es el que nos ha llamado y por eso estamos aquí, acudiendo al llamamiento de Dios en este tiempo. Por eso, por medio de esta palabra que viene del corazón del Padre, yo bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo este tiempo de ayuno en el nombre poderoso de Jesús. Que el Espíritu de Dios se siga moviendo, que el Espíritu de Dios se mueva con poder en este tiempo de ayuno, restaurando todas las cosas, transformando todas las cosas, llevándonos a un arrepentimiento genuino delante de Él para alcanzar la versión verdadera en el nombre poderoso de Jesús, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido que sigas caminando, que sigas adelante, en el nombre poderoso de Jesús, como viendo al invisible. Damos gracias a Dios por este mensaje que viene del Espíritu de Dios para un pueblo que quiere buscarle, que quiere encontrar la verdad, el camino, la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios, yo te doy por tanta misericordia. Gracias, mi Dios Padre Santo, porque tú envías, mi Dios Padre Santo, tu mensaje, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú utilizas tus mensajeros, mi Dios Padre Santo, aún sin merecerlo, mi Dios. Gracias, mi Dios Padre Santo, porque tú has impartido de tu Espíritu. Tú has derramado, mi Dios, de esos manantiales en cada corazón, mi Dios. Y yo te ruego que tu presencia permanezca en cada vida de mis hermanos, de mis hermanas, en cada uno de nosotros, mi Dios, porque te necesitamos, mi Dios. Porque si tu presencia no va con nosotros, Padre Santo, sería mejor no ir. Por eso, mi Dios,
Anhelamos de tu presencia en todo tiempo, de día y de noche, de día y de noche, mi Dios Padre Santo. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú nos das. Bendigo este tiempo y bendigo a este pueblo, que es un pueblo que tú amas, un pueblo que tú le has dado tanto, mi Dios, tanto le has dado, mi Dios. Por eso, mi Dios, llévanos, mi Dios, a creerte más, a confiar más en ti, a poner nuestros ojos solamente en lo espiritual, solamente en lo espiritual, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor. Amén y amén.